Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo año 2025 de este seminario internacional que tiene como título general Seguridad, Defensa y Desarrollo Nacional, Inteligencia Artificial. El título de la ponencia, Seguridad Nacional y Retos de la Inteligencia Artificial, evolución del concepto de seguridad nacional y los cambios en su conceptualización hasta la aparición de la inteligencia artificial. La misma está a cargo del Master on Science Fernando Segarra López. Para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, el directorio, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, es un altísimo honor y es un privilegio contar con la participación de usted, maestro. Tiene usted el uso de la palabra, puede dar inicio a su ponencia. Estimado doctor Daniel Malpartida, es un gusto poder saludarlo y a la vez agradecer por esta gentil invitación para participar en el seminario respectivo. Efectivamente, vamos a hablar sobre seguridad nacional. Y cuando hablamos sobre este término seguridad nacional, es necesario pues considerar que iniciamos eh, diciendo pues que es la seguridad. La seguridad puede ser concebida como el- una situación en la que existe ausencia de peligro. De manera general, seguridad, no tengo peligro. Me siento tranquilo porque puedo desarrollar alguna actividad sin peligro, sin amenaza. Pero cuando le añadimos un una palabra adicional, le damos el contexto del alcance que tiene esta seguridad. Si, por ejemplo, podemos decir seguridad pública, estamos vinculándonos a lo público, a la acción pública. Seguridad ciudadana, al aspecto de la ciudadanía. Seguridad interna, cuando hablamos de la parte interna de un país. Seguridad externa, si nos referimos a, a la acción que se toma para alcanzar una situación que nos proteja de amenazas externas. Y también, cuando decimos seguridad nacional, nos estamos refiriendo al contexto nacional. Pero este contexto nacional puede ser entendido de diversa manera. Es más, a lo largo del tiempo, debemos recordar que cuando se crea el mundo, aparecen las comunidades, no existía este término seguridad nacional porque no existía la idea de nación, de país, pero las comunidades siempre se protegían de amenazas diversas, como por ejemplo los animales que existían, animales salvajes que podían atacar, o también cuando algunos personas de otras comunidades buscaban recursos y encontraban que era más fácil saquear o buscar de otra comunidad. Por eso es que al inicio las comunidades simplemente se preocupaban de mantener la seguridad al interior. Eso era de manera permanente. ¿Y quién ejercía esta autoridad? Lo hacía pues el jefe de la comunidad, el jefe de la tribu, el APU sería en nuestro ambiente nacional, conocido de esa manera. Y cuando aparecía una amenaza fuera del ámbito de la comunidad, tenía que nombrarse a alguien transitoriamente para que se encargue de liderar a las personas, hombres, guerreros, que no necesariamente habían sido preparados para ser guerreros, sino que por sus capacidades físicas podían empuñar un arma. Acabada el peligro, esas personas regresaban a su comunidad y volvían a tener su
ejercicio normal de sus quehaceres. Podrían ser pues agricultores, podrían dedicarse a la casa, podrían dedicarse a cualquier otra actividad, ¿no? Conforme fueron creciendo las comunidades, aparecieron habilidades, capacidades de las personas y, por supuesto, con ello también los oficios. Más adelante, pues, profesiones, pero iniciaron todos como oficios. Pues bien, cuando en el Perú hablamos de seguridad nacional, ha habido desde mucho tiempo una confusión. Una confusión a qué se refiere esto. Y sencillamente por el contexto en que se dieron nuestras normas y cómo se fueron presentando las amenazas en nuestro país. Y así, en nuestros días, cuando alguien se pregunta qué cosa es seguridad nacional, muchas personas pueden pensar que estamos hablando de la labor de nuestra Policía Nacional cuando combate a la criminalidad. Esto puede ser una parte de la seguridad nacional en cuanto esta delincuencia abarque un ámbito nacional. Pero usualmente esto no es un problema de seguridad nacional. Usualmente sería un problema de seguridad interna, de orden público, de seguridad ciudadana, pero no necesariamente un problema de seguridad nacional. Otros vinculan a la seguridad nacional con la participación de nuestras Fuerzas Armadas. Usualmente esto es la manera como se identifica la seguridad nacional, pero la noticia es que no todo lo que sea la participación de las Fuerzas Armadas es el exclusivo ámbito de la seguridad nacional, es mucho más que eso. Nuestras Fuerzas Armadas desde siempre han participado en la defensa de nuestro país y nos han dado una protección al país, pero su labor ha estado dedicada exclusivamente en el campo militar. La seguridad tiene diversos campos. La seguridad no es una potestad exclusiva de las Fuerzas Armadas. La seguridad es una responsabilidad de la sociedad y del Estado. En nuestras entidades públicas existen oficinas de seguridad y defensa nacional que antes se llamaban oficinas de defensa nacional. En razón que cuando en el año 1979 se crea el sistema de defensa nacional, pues las oficinas que se dedican a la parte especializada de la seguridad nacional se llamaban pues defensa nacional. Al comienzo, estas oficinas no tenían mucha idea de cuál era su responsabilidad y se les vinculó con la protección de las instalaciones, el ingreso, salida de las personas, el, el ambiente físico, las cosas que podrían generar riesgos a las personas que trabajan en una instalación, fueron de inmediato la responsabilidad de estas oficinas, lo cual no debe ser así, porque estas oficinas tienen una responsabilidad que es la de procurar la implementación de la política de seguridad y defensa nacional. Algún día hablaremos un poco más a profundidad de esta parte, de este proceso tan importante para el país. Como dijimos, pues en todas las épocas de la vida humana han habido comunidades que han tenido problemas, estas comunidades fueron creciendo y a lo largo de nuestra historia mundial, los problemas siempre se han presentado. La evolución de la humanidad se adelantaba y también con ellos sus problemas. Y la solución de conflictos, la solución de las guerras, dio lugar al paso de diversas maneras de enfrentar estos conflictos. Si al comienzo el hombre solamente tenía
una roca, luego un palo, luego una lanza, una flecha, aparecieron los fusiles, los cañones, los obuses, los aviones, y ahora estamos con los misiles y mucho más, los drones, el manejo de estos instrumentos de guerra de manera remota han hecho pues que el mundo evolucione también en la forma como se protege los intereses de un determinado país. Al final, los conflictos existentes han hecho pues que las personas se enfrenten, los países se enfrenten. Pero ¿qué es lo que persiguen los países? Los países siempre han procurado tener una mejor posición para sus ciudadanos, una mejor posición para el país al cual pertenecen. Los gobernantes tienen esa tarea, darle las mejores posibilidades a sus ciudadanos, darles desarrollo, darles bienestar. Y para ello tienen que ejecutar acciones para proteger esas, esos objetivos que tienen. Por eso se dice con precisión que la seguridad está al servicio del desarrollo, que la seguridad está al servicio del bienestar, porque hay que proteger esos intereses que tienen cada país, de darle lo mejor para sus ciudadanos, de procurar que tengan una mejor vida, que tengan mejores condiciones de bienestar. Y pues cuando empezamos a revisar la historia, vemos pues que siempre hemos tenido conflictos, porque siempre ha habido choque de intereses. Un país quiere algo, pero otro también lo desea. Los recursos siempre han sido un problema para las naciones. Y así, como vemos en la transparencia, hubieron muchos conflictos. Los más grandes, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Al término de la Primera Guerra Mundial, los países se dieron cuenta que morían personas, se distraían recursos y que esto no era bueno para la humanidad. Y entonces deciden crear una organización internacional, la Liga de Naciones o la Sociedad de Naciones, antecesora a la Organización de las Naciones Unidas. No duró mucho esta organización porque le sobrevino la Segunda Guerra Mundial. Pero mucho antes de ello, cuando las comunidades fueron creciendo, llegó una fecha muy importante, un año muy importante, 1648, cuando acaban dos guerras, una guerra de 30 años y otra guerra de 80 años, con la denominada Paz de Westfalia. Dos tratados de paz que dan término a estas guerras. ¿Qué sucedió con estas guerras? Se dio paso a un orden mundial, novedoso en ese momento, porque los países que fueron, las comunidades que fueron evolucionando a grandes urbes, ciudades amuralladas, se convierten en estados-naciones. Aparece el primer Congreso Diplomático Moderno con la idea de el concepto de la integridad territorial y con ello el concepto de la defensa de esta integridad territorial. Por eso es que en un inicio hablar de seguridad nacional era equivalente a decir defensa nacional, porque era lo único o lo más importante que había que defender, porque si no se defendía el territorio nacional, simplemente no existía el país. Entonces, la soberanía nacional, la integridad territorial, son conceptos que van unidos con el de la defensa nacional y, como repito, igual a la seguridad nacional. El mundo aparece en 1648 con este concepto tan importante que inclusive nos arrastra equivocadamente hasta nuestros días al decir que seguridad nacional equivocadamente es igual a defensa nacional. No es así.
Y entonces acaba la Segunda Guerra Mundial y nuevamente los estados empiezan a reflexionar qué pasa, por qué nos dedicamos a los conflictos, se pierden vidas, se pierden recursos y estamos dejando atrás aquello tan importante de los países que es darle bienestar a nuestras personas, bienestar a nuestros ciudadanos, desarrollo a las personas. Y entonces se crea la Organización de las Naciones Unidas, por cierto, auspiciadas por los Estados Unidos de América, con la finalidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. ¿Por qué los Estados Unidos auspician esta organización y luego la regional? Sencillamente porque entendieron que cuando hay violencia, cuando hay conflictos, los Estados Unidos no podrían desarrollar mejor su economía. Los capitales se desarrollan en lugares seguros, donde no hay violencia, donde hay tranquilidad, donde hay normas claras. Y por eso es que ellos señalan la importancia de la creación de esta organización internacional. Y hacen lo propio 3 años más tarde en el continente americano, con un propósito similar, afianzar la paz y la seguridad del continente. De esta manera, procuran garantizar la estabilidad en las naciones y que el peligro esté fuera de su territorio continental. Los Estados Unidos han concebido que los problemas deben mantenerse alejados de su territorio continental y por tal razón es que sus Fuerzas Armadas se encuentran a lo largo del mundo. Los teatros de operaciones para los Estados Unidos están pues en Europa, están en Medio Oriente, están en Asia, en el continente americano pues lo tienen el Comando Sur del Ejército de las Fuerzas Armadas Americanas, se encuentra en Miami, bueno, en la parte más al sur de su territorio continental, no requieren colocarse en otro sitio. Desde ahí pueden manejar al teatro de operaciones, pero así tienen sus fuerzas desplegadas, porque quieren mantener alejados los problemas lejos de su territorio continental. Sucedió que luego de la Segunda Guerra Mundial, si bien es cierto no hubo conflicto armado, pero quedaron dos superpotencias que querían tener predominio en el mundo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos. Entonces empezó aquello conocido como la Guerra Fría. Y el resto del mundo se fue alineando, sea en el Pacto de Varsovia o sea en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Y aquellos postulados de la Carta de San Francisco de procurar el desarrollo fueron dejados de lado hasta que acabó la Guerra Fría, precedida por la caída del muro de Berlín. Se acaba el Pacto de Varsovia, se disuelve las naciones, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se disuelve debido pues al tratar de modernizar mediante el glasnost y la perestroika, se fracasa y los países de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se empiezan a separar y con ello todo ese aparato existente desplegado en el mundo para la guerra, tuvo que virar nuevamente hacia aquellos aspectos olvidados. Y por eso, en el campo militar, los Estados Unidos de América empezaron a hablar de las operaciones más allá de la guerra. ¿Y cuáles eran las operaciones más allá de la guerra? La trata de personas, el tráfico de drogas, entre otros asuntos. Y en la Organización de las Naciones Unidas se dio impulso a volver a pensar en el desarrollo, pero centrado en la persona. Y por eso que a partir del año 1990 se empieza a hablar sobre el desarrollo humano. Se genera pues el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y cada año se formulaba un informe. Resulta que el año 1994 se emite un informe en cuyo contenido se incluye un aspecto de la seguridad humana.
Seguridad humana centrada en la persona, centrada en el individuo. ¿Para qué? Para que se desarrolle. Se señala pues que el programa de paz y el programa de desarrollo deben estar integrados en última instancia. Y el señor James Speth, que es la persona que autoriza y redacta el prefacio de este informe, dice en un momento, sin paz, en un momento de su prefacio, en una parte de su prefacio, sin paz no puede haber desarrollo, pero sin desarrollo la paz se encuentra amenazada. Fíjese tan importante esta palabra. Sin paz no puede haber desarrollo y sin desarrollo la paz se encuentra amenazada. Año 1994, recuerden esa frase y ese año. Y entonces se empiezan a hablar de estas 7 dimensiones de seguridad humana, como es la seguridad personal, la seguridad de la salud, la seguridad alimentaria, la seguridad ambiental, la seguridad política, la seguridad de la comunidad, la seguridad económica. En estas categorías de seguridad estamos hablando de la protección de la persona, no es la protección de las naciones. Seguridad humana no es igual a seguridad nacional. Se trata de procurar el desarrollo de las personas, porque cuando hay ausencia física, las personas están afectadas. Cuando hay aumento de insalubridad, hay epidemias, el sistema sanitario no funciona, se afecta a la seguridad de la salud. Si es que no hay alimentos o estos son tan altos sus precios que no alcanzan para las personas, hay inseguridad alimentaria. Si hay un deterioro de los ecosistemas, si hay desastres que afecten el ambiente o el equilibrio ecológico, entonces se estará afectando la seguridad ambiental, que afecta a las personas. Si no se respetan los derechos humanos del individuo, si hay represión política violatoria de sus derechos, estamos hablando de seguridad política. Si hay prácticas violentas, como la mano de obra forzada, la violencia contra la mujer, contra los niños, es un problema de la seguridad de la comunidad. Y si hay aumento de desempleo, si la inflación es tan alta que hay una disparidad entre el ingreso de los ricos y los pobres, estamos hablando de un problema de seguridad económica, pero todos vinculados a las personas. Ahora bien, si todos estas categorías centradas en la persona tienen un impacto a nivel del país que hacen que coloquen en peligro la estabilidad del país, coloquen en jaque a un país, recién sería un problema de seguridad nacional. Mientras tanto, es un problema de gobiernos locales, es un problema de gobierno nacional, pero no vinculada con la seguridad nacional, porque no va a poner en peligro la continuidad del Estado, la continuidad del país. Esa es la principal diferencia cuando hablamos entre seguridad humana y seguridad nacional. En la Organización de los Estados Americanos se empezó, luego de la caída del fin de la Guerra Fría, y se empezó también a repensar sobre la seguridad en el hemisferio. Y los países miembros acordaron a estudiar este problema. Y luego de varias sesiones, intercambio de opiniones de los países miembros, se llegó a una conferencia especial que tuvo como resultado a valores compartidos y enfoques comunes que se firmaron en una declaración de la seguridad de las Américas, la seguridad hemisférica, en la que se acuerda que la nueva concepción de la seguridad en el hemisferio es de alcance multidimensional. ¿Por qué? Porque no solamente incluye a las amenazas tradicionales, llámese guerra, y también a las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los estados del hemisferio. Aquí aparece esta terminología nueva, amenazas, preocupaciones y otros desafíos, que en la declaración no se conceptualiza.
Se dice aquí en esta conferencia y en la declaración que cada Estado debe incorporar sus prioridades y que este enfoque va a consolidar la paz, el desarrollo y la justicia social, y que está basado también en los valores democráticos, el respeto y la promoción de los derechos humanos, la solidaridad, la cooperación y el respeto a la soberanía nacional. A lo largo de esta declaración, repetidas veces se habla de el respeto a la soberanía nacional, la protección de la integridad territorial, la soberanía nacional, la importancia de conservar la integridad territorial y de ser soberano cada uno de los países. ¿Por qué razón? Simplemente porque cuando este objeto de seguridad, integridad territorial, la soberanía nacional, se afecte a tal manera grave, simplemente el país dejaría de existir. Ya no habría país. Y si no hay país, todo lo que estaba en el interior ya no existe. De ahí la importancia de siempre tener en cuenta la soberanía nacional, la protección de la soberanía, la protección de la integridad territorial. Ese es el valor supremo que se debe tener en cuanto se protejan a personas, a sujetos y a objetos dentro de un país. Si vimos algo de la evolución en el mundo y aspectos en nuestra región, cuando nos referimos a nuestro país, el Perú, nos remontamos a las normas que nos han guiado. Y cómo no, la norma de normas, la constitución política del Perú, es la que siempre ha dado algunas pautas referidas a cómo debemos proteger al país. Y nuestra primera constitución, la de 1823, tiene dos artículos importantes, el 16 y el 164. En el 16 se dice cómo se da la defensa, por medio de las armas o por las contribuciones. Los ciudadanos o participaban dentro de las Fuerzas Armadas o daban su dinero, contribuían económicamente. Esa era la manera como ah, participar en la defensa del país y en el sostenimiento de este. Pero también se afirmaba adecuadamente que se demanda de una Fuerza Armada permanente. El país requiere una Fuerza Armada permanente para su defensa y su seguridad. Importante porque las Fuerzas Armadas no pueden ser temporales, como lo eran en el inicio de las comunidades, ¿no? Los países requieren Fuerzas Armadas permanentes para su protección. Y así, las diferentes constituciones nos fueron hablando sobre qué cosa, a quién había que proteger y qué cosa había que proteger. Y es de esta manera, en términos de doctrina de seguridad nacional, hablamos del sujeto de protección y de los objetos de protección. Si hablamos de sujeto, al inicio de nuestra república, el sujeto era el país, la nación, lo que había que proteger. ¿Y qué cosa había de proteger de él? La soberanía, el derecho de los individuos, el orden en el interior, las leyes. Por varios años, las constituciones, hemos tenido 12, sin contar los de la Confederación, por supuesto. El sujeto de protección ha sido la nación. Y los objetos de protección han sido la soberanía, las leyes, el orden en el interior. Vemos pues que esto se ha ido repitiendo. Y cosa curiosa porque dentro de los objetos de protección están las leyes. Y el año 1933 se dijo una cosa mucho más clara. Objeto de protección, la Constitución y las leyes, la conservación del orden público, los derechos de la República. Y el artículo 213 de la Constitución de 1933, invocada por el general Juan Velasco Alvarado, un 3 de octubre de 1968,
decía eso. La Fuerza Armada, la finalidad de la Fuerza Armada es asegurar los derechos de la República, proteger la Constitución y las leyes y conservar el orden público. Esa era quizás una de las razones por la que existía la intervención de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, es necesario señalar que años anteriores las Fuerzas Armadas intervenían justamente por esta razón, eran invocadas por políticos o también por la propia decisión de los jefes militares, algunos persiguiendo el interés nacional y otros quizás por intereses políticos. Pero lo cierto es que el 3 de octubre de 1968, el general Juan Velasco invocó el artículo 213. Dijo, por esta razón estamos interviniendo, porque la finalidad de las Fuerzas Armadas exige que éstas protejan la Constitución y las leyes y protejan los derechos de la República. Lo que la Constitución no señalaba es que ese gobierno dure tanto tiempo. Al margen de ello, el año 1979, nuestra Constitución incorpora un nuevo sujeto de protección, que es la persona humana. Y esta Constitución del 79 y la del año 1993, en su artículo primero, señala que el fin supremo de la sociedad y el Estado es la protección de la dignidad de la persona humana. Y entonces, consecuente con este mandato constitucional, doctrinariamente, la persona humana es el fin supremo. Se debe concebir para la seguridad nacional, pero no la persona humana individual, no la protección de Juan Pérez o Fernando Segarra. Si le pasa algo a un individuo, no es un problema de seguridad nacional, sino que el impacto tiene que ser grande a nivel nacional, que involucre gran sector de la población, de tal manera que se coloque en jaque al país, de tal manera que afecte la continuidad del país. De eso se trata la seguridad nacional. Y curiosamente, en los años 50, al igual que la obra de Alan Turing, aparece en el país una entidad que se denominó Centro de Altos Estudios, así de secas, pero formaba parte de la Ley Orgánica del Ejército y por tanto era el Centro de Altos Estudios del Ejército, cuyo primer director era el general José del Carmen Marín Aristel, el señor general que aparece en la transparencia. Y él tenía clara la idea de que un país debe procurar el bienestar a sus ciudadanos. Y decía pues, que el problema es que cuando a estos ciudadanos no se les da el bienestar, no le importa si alguna autoridad o un gobernante nuevo le diga, te voy a dar seguridad y no se lo da. Le da lo mismo si es que no le da bienestar. Porque lo primero que debe tener una persona es algo propio, tener bienestar. Si no tiene nada, no tiene interés, no tiene nada que defender. Por eso, consecuente con la idea general de la finalidad de los estados, el general Marín decía que el Estado tiene la finalidad suprema de alcanzar y mantener el bienestar de todos los miembros de la sociedad. Señalaba que para tener ese bienestar era necesario tener soberanía, era necesario tener libertad de acción, porque si no hay soberanía y no hay libertad de acción, el Estado no puede actuar. Y por lo tanto, tiene el Estado el deber de garantizar esa soberanía, esa libertad de acción. Y esa garantía es, era aquello que se denominaba en ese tiempo seguridad integral del Estado, aclarando que la seguridad no es un fin en sí mismo, sino que viene de la acción que realiza el Estado en procura del bienestar. Y de allí nace la interdependencia que existe entre el bienestar y la seguridad. Una depende de la otra. No se puede hablar de bienestar sin hablar de seguridad y tampoco hablar de seguridad sin hablar de bienestar, porque si no, no se tendría los medios para lograr esta seguridad. Y sin seguridad
no se podría tener alcanzar el bienestar. No es posible que esto suceda. El señor que aparece en la transparencia es el general de división Luis Edgardo Mercado Jarrín, que el año 1973 era comandante general del ejército, que también fue ministro de guerra, también fue canciller de la República y un connotado estratega geopolítico nacional. En su calidad de comandante general del ejército asistió a una conferencia de ejércitos americanos en septiembre de 1973 y él junto con el comandante general de Argentina y México impulsaron la idea de el enfoque de la seguridad integral. El general Mercado cuestionaba la limitada concepción de los fines de un Estado cuando se refería solamente a la defensa del territorio. Pues decía que existían otros factores de desequilibrio económicos y sociales que podía afectar la vida de la nación. Por eso precisó con claridad, con mucha anticipación, que una política de seguridad nacional debe permitir resolver los diferentes problemas sociales, económicos, internos, externos, que coloquen en peligro a los objetivos nacionales y al plan de desarrollo que tenga un país. Fíjese, no hablaba de una política de defensa nacional o una política de seguridad y defensa nacional, hablaba de una política de seguridad nacional vinculada a proteger el plan de desarrollo, vinculada a proteger el bienestar, aquello que afecta a los objetivos nacionales, obviamente está vinculado al desarrollo. Los objetivos, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional actualmente incluye a los objetivos nacionales y eso es lo que hay que proteger. Y al año siguiente, en 1974, el general Mercado nos dijo en su libro Seguridad Política y Estrategia todos estos conceptos. El prólogo de este libro lo escribe nada menos que el general José del Carmen Marín Arista. Y el general Marín dice lo siguiente en su prólogo. La preeminencia del desarrollo como elemento básico de la política del Estado la destaca el general Mercado diciendo, desarrollo y seguridad están permanente y estrechamente unidos. Sin desarrollo no hay seguridad y viceversa. ¿Se acuerdan ustedes aquello que dijimos hace un momento? 1994, el señor James Speth decía, sin paz no hay desarrollo y sin desarrollo la paz se encuentra amenazada. Pues en 1974, 20 años antes, lo señalaba el texto escrito por el general Luis Edgardo Mercado Jarrín y subrayado por el general José del Carmen Marín Arista al señalar que sin desarrollo no hay seguridad y viceversa. Entonces, en el Perú hemos sido precursores de este concepto. Desafortunadamente, esto ha sido olvidado con el tiempo y nosotros siempre tratamos de rescatar aquella esencia que nació en el Perú y que se aplique en el Perú, porque el Perú tiene un contexto particular, no solamente ese territorio, no solamente la cantidad de climas y variedad de terrenos que tenemos, sino en la variedad de problemas que nos afectan. Y como señalaba el general Mercado, la política de seguridad es lo importante. No importa el nombre que tenga. Por ejemplo, la primera política que tuvimos fue la Política de Estado para la Defensa y la Seguridad Nacional, año 2004. Pero desafortunadamente, el decreto supremo que la aprobaba señalaba que el contenido de esta política era secreto. Y si una política es secreta, no es pública. Y si no es pública, ¿qué sucede? No se puede implementar. Aunque al año siguiente, 2005, el general Roberto Quiabra León, ministro de Defensa del entonces, al dar su presentación del libro blanco de la defensa nacional, señalaba pues que a pesar de que la política de Estado para la defensa y seguridad decía que era secreta, se hacía pública en el libro blanco. Entonces se hizo pública algunos objetivos y algunos lineamientos de política o políticas, como se denomina en ese instrumento de gestión pública, pero
El libro blanco no es un instrumento de gestión pública y obviamente no se implementó, no se avanzó como se quiso, meridianamente, ligeramente diría yo, en algunas partes dentro del Ministerio de Defensa, pero el resto de componentes del sistema de defensa nacional no se hizo. El año 2012, la seguridad nacional en el país evoluciona con la modernidad del Estado. ¿Por qué? Porque aparece este decreto legislativo 1129 que regula el sistema de defensa nacional y también se crea nuevamente a la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, que fue absorbida al inicio del siglo XXI al Ministerio de Defensa, porque se creía que la Secretaría de Defensa Nacional es lo mismo que el Ministerio de Defensa, equivocadamente, por supuesto. Y el año 2013, el decreto legislativo se reglamenta y aquí se incluyen a los procesos de la seguridad y defensa nacional. Consecuente, decía, con la modernización del Estado, de la modernización de la gestión pública del Estado, hay pues procesos que desarrollar. Esta entidad pública que desapareció luego del año 2016, propuso pues el año 2015 a través de un trabajo que mereció la redacción, la formulación de un método propio para la formulación de política de seguridad y defensa nacional, cuando en el Perú no había guías para política de seguridad, para cualquier política. La Sedena de ese tiempo redactó este documento que sirvió para hacer una propuesta de política. No se aprobó ese año, pero sí el año 2017 se aprueba la política de seguridad y defensa nacional con los insumos que se tenían. Pero ¿qué sucedió? Que el año 2018 aparece la guía de políticas nacionales y con ella la indicación de que aquellas políticas nacionales que no habían sido redactadas siguiendo esta guía tenían que rehacerse. Y consecuentemente, la política del año 2017 no se implementó. Se hizo un trabajo de una nueva redacción y en el año 2021 se aprobó la Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030, cuyo resumen ejecutivo se encuentra en la página web del Ministerio de Defensa. Esta política aún está en proceso de su implementación. Entonces, cuando se tiene un sistema funcional, como es el sistema de defensa nacional, se requiere una política que recoja los problemas que se tiene en el país y que también se señale a dónde queremos llegar y se tracen pues objetivos claros. Estos objetivos de política deben ser implementados en todo el país. Había señalado que la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional desapareció en 2016, sí, porque hubo una fusión por absorción en ese tiempo, nuevamente una repetición mediante el Decreto Supremo 061. Se fusionó esta entidad, volvió otra vez al Ministerio de Defensa y este año, perdón, el año pasado, 2024, en octubre, se ha vuelto a crear nuevamente a esta entidad pública que mediante el decreto legislativo 1684. Pero sucede que este decreto legislativo indica que para que se implemente esta ley, tiene primero que aprobarse un decreto supremo con las normas para su implementación y también aprobarse el reglamento de organización y funciones para que se pueda nombrar su primer jefe. Entonces todavía esto está, digamos, en proceso de que se pueda formalizar adecuadamente. De esta manera hemos barrido cómo ha evolucionado el concepto de seguridad y las normas en el país. Pero aquello que ha permanecido permanentemente son algunos conceptos doctrinarios. El fin supremo, los fines del Estado vinculados con la seguridad, como son el fin supremo y el fin esencial. Si antes el fin supremo señalaba el general Marín era el bienestar general, ahora por respeto a nuestra Constitución pasa a ser el fin esencial. Y el fin supremo seguirá siendo aquello que
señala nuestra Constitución. Y para conseguir ese fin supremo en su impacto nacional, es requerido alcanzar mayores niveles de bienestar general. ¿Y con qué medios los alcanzamos? Con todos los disponibles. Los que tenemos hoy, que se llaman poder nacional, que se encuentran en el poder nacional, y los que podremos alcanzar en el futuro, que es lo que se conoce como el potencial nacional, aquello que debemos construir para el futuro, para luego incorporarlo al presente. Poder y potencial nacional son términos que en la doctrina de seguridad nacional han permanecido desde que se creó la doctrina. La doctrina de seguridad nacional o doctrina de seguridad y defensa nacional, si quieren, no es igual a la norma, no es ley igual doctrina. La doctrina trata de que la ley se modifique, trata que las políticas beban de esta doctrina, de lo que debiera ser. De eso trata la doctrina, pero en algunos casos necesariamente sí tiene que respetar lo que señala nuestras normas, principalmente nuestra constitución política. Y entonces tenemos pues que en el país, cuando hablamos de seguridad nacional, ya dijimos, identificamos a dos sujetos, al Estado como valor importante, porque si no hay Estado, no hay personas a que defender, y la persona en su impacto a nivel nacional. Y de estos sujetos lo que hay que proteger es la soberanía, la independencia, la integridad territorial, el Estado constitucional democrático de derecho, la paz social, los intereses nacionales y la protección de la persona humana y los derechos humanos. Cuando hablamos de soberanía, independencia e integridad territorial es fácil entenderlo, pero cuando hablamos de Estado constitucional democrático de derecho, mucha gente dice, ¿por qué tantas palabras? Sencillamente porque lo que se tiene que respetar es aquello que señala nuestra Constitución, porque es la ley de leyes. Pero nuestra Constitución está atada a un régimen político que se llama democracia. Entonces, no puede haber una Constitución del Perú, de la República del Perú, que no respete a nuestro régimen democrático, a nuestro régimen político llamado democracia. Es importante para el país, para la supervivencia y la continuidad del país, que estos dos elementos se junten. Y por eso en que Seguridad Nacional hablamos de Estado constitucional democrático de derecho. La paz social, ¿cómo no? Cuando hay violencia, no puede haber seguridad. Intereses nacionales, importantísimo. Si no protegemos nuestros intereses, no podremos desarrollar. Y si no protegemos a las personas en su impacto nacional, también se afectaría a la persona humana. Claro está que esto significa un trabajo en un primer momento de los gobiernos subnacionales. Los gobiernos locales, los gobiernos regionales tienen tareas para evitar que los problemas de la seguridad nacional puedan escalar, tener ese impacto nacional, puedan remecer al país. Eso se debe evitar, que remezcan al país. Y entonces, cuando se conceptualiza la seguridad nacional, por muchos años, este concepto no ha estado tan claro y entonces se ha confundido, diciéndose que no, pues, se habla de seguridad nacional, es un problema de las Fuerzas Armadas o es un problema de la policía, no le compete al ministerio A o B, no le compete al gobierno regional o al gobierno local, no le compete al poblador en general. Pero no, no es así. Nos compete a la sociedad y el Estado, a todos. Y por eso es que el concepto doctrinariamente ha sido dividido en dos partes. ¿Qué cosa se quiere alcanzar y cómo se debe alcanzar esta situación? ¿Y qué involucra el concepto? La protección de los objetos de la seguridad nacional que hemos visto hace un momento. Y decimos entonces que la seguridad nacional es la situación que alcanza el Estado en la que tiene garantizada la independencia, la soberanía, la integridad territorial, el Estado constitucional democrático de derecho, la paz social y los intereses nacionales, así como la protección de la persona humana y los derechos humanos. Ya dijimos qué cosa, a quién, qué debemos proteger y ahora cómo. Mediante acciones de carácter multisectorial en todos los niveles de gobierno.
¿Por qué decimos esto? ¿Por qué aclaramos esto? Para que no se diga que solamente es el sector de defensa o el sector del interior el que tiene la responsabilidad. No, son todos los sectores. Ah, y para que no se confunda de que solamente es el gobierno nacional el encargado de la seguridad nacional, no, se explica claramente que son todos los niveles de gobierno que también deben participar haciendo frente a las amenazas con la finalidad de crear, ¿qué cosa? Condiciones para alcanzar mayores niveles de bienestar general y propiciar el bien común. Con este concepto más claro, no debe haber confusión para decir que la seguridad es responsabilidad solamente de las Fuerzas Armadas o de un ministerio, o que no le compete a un gobierno local, a un gobierno regional, le compete a todos los gobiernos. Todos deben procurar alcanzar esta situación, pero para alcanzar esta situación hay que desarrollar acciones. ¿Y cómo enlazamos a la seguridad nacional con la inteligencia artificial? Pues bien, vimos que en la guerra o en la evolución de los países han habido conflictos y con los conflictos ha habido desarrollo tecnológico. Y hoy el mundo, aunque se empezó con las ideas de Alan Turing y John McCarthy en los 50, recientemente en este siglo, es que ha explosionado y evolucionado la inteligencia artificial, pero inicialmente más vinculada al desarrollo de las empresas, al desarrollo impositivo, ¿no? Así, por ejemplo, evitar las intrusiones a la seguridad, resolver los problemas tecnológicos, mejorar la producción y medir el cumplimiento que se tiene en las empresas. Y en el Perú, cuando vinculamos a la seguridad con la inteligencia artificial, lo hacemos teniendo en cuenta el artículo 44 de nuestra Constitución que señala que es un deber primordial del Estado proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Y no es nada oculto saber que existen amenazas que van viniendo desde el ciberespacio y que van apareciendo con la tecnología y que afectan a las personas, pero también afectan el funcionamiento del Estado. Y por tal razón es que el Estado ya dio una ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país, la ley 31814. Pero fíjense, privilegian a la persona y el respeto de los derechos humanos, pero otra vez hablando en cuestiones positivas, como debe ser, fomentar el desarrollo económico y social del país en un entorno seguro. Y esta misma ley nos da un concepto sobre inteligencia artificial, una definición sobre lo que la ley entiende que es inteligencia artificial, para ayudar a responder a los desafíos que tiene el país y también vinculados a los desafíos globales existentes. Entonces, cuando hablamos de la seguridad, ya no solamente vamos a ver aspectos estrictamente vinculados al territorio, a las objetos que hemos explicado recientemente, sino que también estos van a estar vinculados con el avance de la tecnología y en este caso con el avance de la inteligencia artificial. Y así, estas amenazas se van a volver más sofisticadas. Si el desarrollo utiliza la inteligencia artificial, aquellos actores que pretenden amenazar al país también pueden hacerlo. No podemos decir que solamente va a ser para la inteligencia artificial se utiliza para cosas buenas. También puede utilizarse para cosas en contra del país. Por eso es importante mantenerse en vanguardia, mantenerse un paso adelante, desarrollar capacidades que aparezcan más profesionales con estas capacidades para la vigilancia y reconocimiento mejorados, para mejoras en la ciberseguridad, para mejorar los sistemas, para el análisis de escenarios complejos y favorecer las decisiones. Y aquí debemos mirar hacia el mundo. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Hay lecciones que debemos tener en cuenta. La reciente, o el vigente conflicto entre
Rusia y Ucrania. Nos deja lecciones, el empleo de los drones, los misiles guiados, la nube de combate multidominio, donde se analizan, se ingresan datos y se analizan rápidamente en tiempo real, se toman las decisiones, la aparición de robots humanoides, las armas de energía dirigida, son aspectos que van, están evolucionando rápidamente y que si bien se pueden emplear para el desarrollo, también se pueden emplear para amenazar a un país. Y por tal razón es necesario prepararse, es necesario estar dar un paso adelante para evitar que el país se afecte. Y en nuestro país está, digamos, un poco trabajando, recién desarrollando, pero estamos dependientes de dos grandes potencias, que son obviamente los Estados Unidos de América y la República Popular China. Y en esta situación de ser un país importador de tecnología, hay que tener cuidado en conocer bien cuáles son aquellos aspectos a los cuales el país productor, los productores, tienen pues sus intenciones. Es necesario considerar que el uso de algoritmos puede modificar los escenarios de riesgo de la seguridad y por lo tanto tenemos que desarrollar capacidades. El acceso a información de baja calidad por maniobras estratégicas de un adversario también nos pueden afectar. Y por ello es necesario proteger a la inteligencia artificial también a los ciberataques. Y aquí se reitera nuevamente la necesidad de capacitar a profesionales, de que haya más instituciones que procuren este desarrollo, como este Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, porque la transformación debe ser más rápida. La rapidez de la inteligencia artificial está yendo rapidísimo. Y hoy hablamos pues de la singularidad tecnológica o de la inteligencia artificial general, que nos hace pensar de que esta inteligencia va a llegar a un momento en que evolucione tan rápidamente que va a pensar por sí misma. Y este es un escenario al cual debemos estar preparados, porque así como en las guerras se evolucionaron las armas, así hoy en día la era se está transformando y con ella también la inteligencia artificial, como una nueva arma para la seguridad, una nueva arma para el desarrollo que debemos nosotros como peruanos desarrollar, capacitar y mejorar para alcanzar los objetivos nacionales y procurar un mejor desarrollo para nuestro país. De esta manera, damas y caballeros, en esta jornada hemos introducido algunos conceptos de la seguridad nacional y cómo es que llega hasta nuestros días y el gran reto que se tiene en nuestra sociedad para evolucionar y no dejar de lado el desarrollo de capacidades, el mejoramiento de nuestras posibilidades en cuanto a inteligencia artificial para procurar un mejor desarrollo y consecuentemente para mejorar la seguridad nacional. Muchas gracias. A nombre del directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2025 de este seminario internacional que tiene como título general Seguridad, Defensa y Desarrollo Nacional, Inteligencia Artificial. El título de la ponencia, Seguridad Nacional y Retos de la Inteligencia Artificial, evolución del concepto de seguridad nacional y los cambios en su conceptualización hasta la aparición de la inteligencia artificial. La misma que estuvo a cargo por el Master of Science Fernando Segarra López. Un agradecimiento enorme a esta presentación magistral. Muchas gracias, maestro. Un saludo, un abrazo. Hasta otra oportunidad.
Muchas gracias.